¿Lo dividieron? ¿12? Muy buenos días a todos y todas quienes nos acompañan en este segundo webinar, Diálogos UPS por una cultura de paz y la buena convivencia, políticas públicas para su erradicación, como parte del proyecto a la erradicación de la violencia de género. En este evento, que es impulsado desde la Universidad Politécnica Salesiana a través de las carreras de Psicología, Bienestar Universitario, la Secretaría Técnica de Aseguramiento de la Identidad de la UPS y el Grupo de Investigaciones Psicosociales de la sede Quito. Saludamos esta mañana a la doctora Catalina Vélez, presidenta del Consejo de Educación Superior, doctora Sandra Cordero, jueza de la Sala Especializada en Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia de la SUAY, licenciada Luzmila Nicolalde, presidenta del Consejo Cantonal de Protección Integral de Derechos de Guayaquil, quienes compartirán con nosotros esta importante conferencia. La metodología de esta jornada será el desarrollo de las 3 ponencias y posteriormente abriremos un foro de preguntas, mismas que se podrán realizar a través del campo de preguntas y respuestas que se encuentran en la parte inferior. De esta forma, damos inicio a esta importante charla y doy paso a la doctora Catalina Vélez para la primera intervención, recordándoles a las queridas panelistas invitadas que tienen un espacio aproximado de entre 15 y 20 minutos para su intervención. Bienvenidas y muchas gracias. Doctora Catalina, le escuchamos. Gracias. Muy buenos días. Estimadas autoridades de la Universidad Politécnica Salesiana, comunidad académica, invitadas e invitados, reciban un cordial saludo de quienes conformamos el Consejo de Educación Superior. Dice Rita Segato que la violencia de género es la primera escuela de todas las otras formas de violencia. Efectivamente, estamos ante una de las problemáticas más complejas y sensibles que enfrenta el mundo de hoy. Los efectos de la naturalización de la violencia en contra de las mujeres, que nacen de una visión patriarcal que coloca a la mujer en una relación de sumisión y dominación y que aún hoy impiden que gocemos de los mismos derechos en todas las esferas y que la desigualdad se acentúe cada día con más fuerza. En respuesta a esta compleja situación, no se puede eludir que en las últimas décadas se ha producido una fuerte e incansable lucha política y social de las mujeres en contra de este sistema patriarcal, demandando, entre otras cosas, cambios legales y reformas estructurales que permitan alcanzar la igualdad y la equidad. Entre las conquistas de los movimientos feministas, que son múltiples, quisiera destacar justamente el reconocimiento del término violencia de género,
que coloca la lucha de las mujeres en el espacio público y visibiliza la necesidad urgente de cambiar la construcción social de los roles de género, el comportamiento, los estereotipos sociales y la estructura política y social en su conjunto. A nivel internacional existe normativa importante que constituye la base de las normativas locales relativas a este tema. Actualmente, los estados del mundo están trabajando para el logro del 5º Objetivo de Desarrollo Sostenible. Igualdad de género para erradicar la violencia, garantizando una vida digna en iguales oportunidades para todas las personas. Las acciones colectivas de grupos y movimientos sociales feministas y que luchan por la igualdad de género han logrado instalar la preocupación y la necesidad en el Estado ecuatoriano de mejorar las condiciones políticas, sociales, culturales y económicas de las mujeres. En respuesta a esta problemática social y a la presión internacional, a inicio de los años 90 se visibilizaron las primeras políticas públicas en Ecuador en este tema. Es así que en el año 1994 se creó la Comisaría de la Mujer y la Familia, y un año más tarde, en 1995, se expidió la Ley 103 en contra de la violencia contra la mujer y contra la familia, materializando en acciones concretas que la violencia de género constituye un delito. De ahí en adelante han existido normativas que se han aprobado o reformado en materia de violencia de género, incluida la Ley Orgánica Integral para prevenir y erradicar la violencia en contra de las mujeres. Adicionalmente, se han desarrollado planes, programas y proyectos en los que se promueve la igualdad de género. En concordancia con las acciones del Estado, el Consejo de Educación Superior, en uso de sus competencias y con el fin de contribuir a la erradicación de la violencia de género, expidió el reglamento para garantizar la igualdad de todos los actores en el sistema de educación superior, que tiene como objetivo respetar, proteger, garantizar y promover el derecho a la educación superior en condiciones de plena igualdad para todos los actores del sistema de educación superior. Esta norma incorpora la igualdad como principio, planteando la adopción de medidas afirmativas tendientes a superar prácticas socioculturales, económicas y políticas excluyentes y discriminatorias. El reglamento para garantizar la igualdad de todos los actores en el sistema de educación superior promueve que las instituciones de educación superior, esto es universidades, escuelas politécnicas, institutos técnicos y tecnológicos, conservatorios superiores, propongan oportunidades y estrategias frente a las condiciones de desigualdad y asimetría estructuralmente generadas. Y claro, también reflejadas en las instituciones de educación superior. En la misma línea, en el año 2018, en la reforma de la Ley Orgánica de Educación Superior, se incluye el artículo 207.2, que establece en el ámbito de las instituciones de educación superior, se considera que existe acoso, discriminación y violencia de género cuando éste vulnere directa o indirectamente la permanencia y normal desenvolvimiento de la persona afectada en la institución de educación superior. Adicionalmente, conscientes de que la violencia de género es un problema estructural y requiere de la intervención del Estado, a través de mecanismos que aseguren un sistema disciplinario que establezca líneas de acción preventivas y correctivas, el Consejo de Educación Superior aprobó el Protocolo de Prevención y Actuación en casos de acoso, discriminación y violencia basada en género y orientación sexual en las instituciones de educación superior. Hay que recalcar que este protocolo fue elaborado por la Red de Educación Superior y Género, en la que participan numerosas instituciones de educación superior,
universidades, escuelas politécnicas, y esto se hizo con la facilitación y coordinación de la CENESID. Este protocolo constituye un instrumento de política pública que busca ofrecer a las comunidades universitarias un mecanismo que posibilite la denuncia y erradicación del acoso y la discriminación por razones de género y orientación sexual en la educación superior. Luchar contra la discriminación, erradicar la desigualdad y la violencia de género requiere ciertamente de un cambio en los patrones socioculturales y que solo es posible a través de procesos colectivos y educacionales, voluntarios e intencionales. Pensando en esto y la necesidad urgente de incidir de manera estructural en la sociedad para enfrentar este problema, el Consejo de Educación Superior diseñó el curso introductorio para prevenir la violencia de educación superior, el curso introductorio para prevenir la violencia de género en la educación superior y propuso a las instituciones educativas, universidades, escuelas politécnicas, institutos técnicos, tecnológicos, conservatorios superiores, trabajar en su desarrollo. Ahora bien, unos breves datos para situar esta problemática. De acuerdo con un estudio de la Organización Mundial de la Salud, a nivel mundial, el 35% de las mujeres ha sido víctima de violencia física y o sexual por parte de su pareja o de violencia sexual por parte de personas distintas a su pareja. Y casi un tercio de todas las mujeres que han mantenido una relación de pareja han sido víctimas de violencia física o sexual por parte de esta. En América Latina, hoy, 2 de cada 3 mujeres son asesinadas por el mero hecho de ser mujeres. Y en 1 de cada 2 casos, el asesino es su pareja o expareja. En Ecuador, en lo que va del año 2020, hay más de 100 víctimas de femicidios. Son niñas, adolescentes, jóvenes y adultas mayores. Se trata de estudiantes y profesionales, madres e hijas, ricas y pobres. Porque, estimada audiencia, la violencia contra la mujer no hace distinciones. Es un mal pandémico que desastrosamente se instala en muchos hogares de todos los tipos y acecha también penosamente, y hemos de reconocerlo, acecha también tras la puerta de las universidades. Se trata de una verdadera pandemia social, cultural y política. Ahora bien, seguramente quienes hoy participamos en este webinario coincidiremos en que la violencia, el acoso y la discriminación por razones de género u orientación sexual son un flagelo que hay que erradicar. Y permítanme decirlo, el problema, al parecer, no está en la gente a la que le preocupa la violencia y piensa cómo erradicarla. El problema precisamente está afuera, invisibilizado, tan naturalizado que se asume como algo dado en el tiempo, fijo, inamovible, invencible. Y esa es justamente la fuerza de este flagelo, su naturalización, el que la mayoría lo vea como cosa de unos pocos, como un problema aislado, como algo menos frecuente de lo que se dice. Puesto que al asimilarse como algo que atañe a una supuesta minoría, se vuelve el pretexto ideal para que los demás ignoren el problema, puesto que no les compete. Y sí que nos compete. Ante esta problemática que hoy nos convoca, ciertamente hay que actuar. Y hay que hacer lo posible para enfrentar este problema
de manera intersectorial. Ese es justamente el reto de hacerlo multisectorialmente y, en este caso, que nos ocupa con un enfoque desde la política pública. Alguna vez una profesora decía que el diseño de las políticas públicas es como el dibujo del plano de la casa que se quiere construir. En este diseño caben los sueños de cómo es la casa que queremos habitar y caben también las inquietudes por los recursos con los que contamos para su edificación. Ahora, hemos de reconocerlo, tenemos a nivel nacional un marco normativo robusto, de vanguardia. Solo que no podemos detenernos y conformarnos con el sendero a la casa que queremos. Hemos de trabajar para construirla. Y para eso se necesitan todas las manos, todas las voces, todos los esfuerzos. Yo quiero invitarles a todas, a todos, a dibujar el plano de la casa que queremos y a pensar en estrategias, caminos y acciones que nos permitan construirla. Todos, todas, tenemos mucho que decir y qué hacer al respecto. La erradicación de la violencia contra la mujer asesta una herida letal en el corazón de la humanidad. Y por eso nos afecta a todos. Por eso es problema de todos. Y en tal medida, a todos y todas debe comprometernos. El Consejo de Educación Superior seguirá contribuyendo y trabajando para la construcción de espacios educativos seguros y libres de violencia de género. Espacios que reconozcan la diversidad en todas sus formas y permitan la convivencia armónica, promoviendo el desarrollo de conocimientos, actitudes y habilidades que construyan una convivencia sana y de respeto entre todos los miembros de las comunidades universitarias. Unir nuestras voces contra la violencia, juntar nuestras manos para erradicarlas es un gran desafío. Y ese es precisamente el objetivo. Trabajar conjuntamente para construir la casa que queremos, sin violencia, sin discriminación, sin exclusión. Una casa donde los derechos no sean solo los tapices que adornan las paredes, sino los cimientos que le dan fuerza, vigencia y hacen que esa casa, al ser construida y habitada por todas, por todos, sea la casa en la que hombres y mujeres puedan estar y estudiar seguros, conviviendo en respeto, democracia y dignidad. Trabajemos para erradicar juntos la violencia contra la mujer desde las universidades. Construyamos juntos la igualdad en la educación para tener una sociedad igualitaria. Gracias. Muchas gracias, estimada Catalina. Gracias por su brillante exposición, muy clara, muy concreta y muy precisa en torno al tema que estamos tratando. Catalina es PhD en Desigualdades e Intervención Social, Multiculturalismo, Interculturalidad y Diversidad por la Universidad Pablo de Olavide de España, magíster en Estudios Latinoamericanos con mención en Estudios de la Cultura por la Universidad Andina Simón Bolívar y licenciada en Ciencias de la Educación, especialidad Psicopedagogía por la Universidad Politécnica Salesiana. Docente de las Universidades Politécnicas Salesiana, Católica del Ecuador y Simón Bolívar, además de universidades internacionales como Concelo, Indigenista Misionario de Brasil y Escuela de Antropología Aplicada, Misión Salesiana de Argentina. Además, es la primera mujer que ocupa el cargo de presidenta del Consejo de Educación Superior. Muchas gracias, querida Catalina, por su brillante exposición. Vamos a dar paso entonces a nuestra segunda ponente,
la doctora Sandra Cordero, quien es doctora en jurisprudencia, máster en Derecho Constitucional, conocimiento en Derecho Constitucional y Derecho de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia, así como manejo del sector público, gobiernos locales y participación ciudadana, destrezas de capacidad en dirección y trabajo en equipo multidisciplinarios. Es jueza provincial de justicia de la Sala de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia y adolescentes infractores de la SUAY, primera mujer elegible de la Corte Constitucional del Ecuador, asesora de la Dirección Provincial del Consejo de la Judicatura de la SUAY, docente de la Escuela Judicial, directora del Centro de Formación Ciudadana de la Prefectura de la SUAY, directora del proyecto FORES, Secretaría Nacional del Migrante, directora del Desarrollo Social del ilustre municipio de Cuenca, asesora jurídica del Consejo de la Niñez y Adolescencia, abogada en ejercicio, profesional en la Corporación Mujer a Mujer. Damos la bienvenida a la doctora Sandra Cordero. Le escuchamos, estimada Sandra. Muchas gracias. Bueno, un saludo cordial, un agradecimiento especial a la Universidad Politécnica Salesiana, un saludo a mis compañeras panelistas, a la doctora Catalina Vélez, a Luzmila, que ya le dije que me emocionaba mucho verle acá y me da mucho gusto compartir con ustedes este momento, y efectivamente a todos los compañeros y compañeras que nos miran y nos escuchan. El día de hoy me han pedido compartir un poquito con ustedes el rol de la academia en la construcción y capacitación de las políticas públicas y concretamente para la erradicación de la violencia de género. Yo suelo ser así, preparo cosas y se me rompen los escenarios. De hecho, Catalina hizo ya grandes aportes en torno a todo lo que ha sido la construcción de la ley. Así es que yo voy a centrar mi conversación con ustedes, y espero que la retroalimentación también, en el sentido de que efectivamente, como lo sostuvo mi compañera ponente anterior, en diversos instrumentos internacionales de derechos humanos, la violencia contra las mujeres y las niñas es una forma de discriminación y en consecuencia una violación de derechos humanos. Por eso el trabajo en el área de la prevención implica necesariamente la intervención decidida ante las causas de la violencia, las cuales pueden estar arraigadas obviamente en el contexto general de la discriminación y la subordinación sistemática contra las mujeres y las niñas, así como en estas relaciones de poder que históricamente han sido desiguales entre hombres y mujeres. Entonces, entrando en el sector educativo, tenemos que lamentablemente decir que efectivamente desde este sector se han dado algunas situaciones concretas en las que ha habido un ejercicio de poder y de hecho está muy marcado ahí el tema de violencia. Sin embargo, también ese sector educativo es el que se encuentra favorablemente posicionado para enfrentar un desafío muy importante, que son estos cambios de estos patrones socioculturales de las niñas, de los niños, de los adolescentes, de las personas jóvenes, fortaleciendo, ¿no es cierto?, toda esta capacitación y todo este bagaje importante en el sector educativo para abarcar todo lo que es el respeto a los derechos humanos y abrir de manera efectiva un camino hacia la transformación, hacia la igualdad entre hombres y mujeres. Yo le apuesto mucho al tema del sector educativo como un potencial, una de las potenciales instituciones, quizá la más fuerte, para trabajar el proceso de prevención de la violencia y la política pública de prevención de la violencia. Concretamente aquí quiero hacer un paréntesis y referirme a lo importante de la construcción de la política pública, porque la política pública está definida obviamente por el gobierno nacional, pero tiene que ser trabajada en territorio,
en territorio con los gobiernos cantonales, con las alcaldías, ¿no es cierto?, gobiernos autónomos descentralizados, sean alcaldías, sean prefecturas. Y estos serían los encargados de la definición de la política pública local, porque es la que se acerca al territorio, la que va a conocer las realidades de cada sector. No es lo mismo hablar de violencia en Cuenca, que es mi cantón, que en Guayaquil o que en Machala o que en el oriente o en las comunidades indígenas. Entonces, por eso la política pública tiene que ser definida desde el territorio y con la construcción participativa de la gente, porque no puede darse desde solamente el escritorio y los directores y las directoras, sino construcción participativa de la política pública. ¿Por qué? Porque la política pública no es nada más que recoger las necesidades y sentires de la gente, atarlas hacia la definición de la política pública. Por ejemplo, la erradicación de la violencia de género está definida desde el gobierno nacional como una política pública. Los gobiernos autónomos descentralizados asumen esa política pública y para ello tienen que recoger desde las personas, desde las mujeres, desde las niñas, los niños, los adolescentes y obviamente con todas las diferencias y las necesidades concretas, los planes, programas y proyectos que apunten al cumplimiento de esa política. Ahora bien, tenemos acá en la cúspide, podremos hacer como un triángulo, los organismos de definición de política pública, pero de acá, y muy importantes, sosteniendo ese triángulo, están los organismos de exigibilidad de derechos. Y en estos organismos, obviamente, están todos los relacionados a la justicia, como son juzgados, fiscalía, y aquí alguien muy importante, un ente muy importante, que son las juntas cantonales de protección de derechos, las tenencias políticas, que están a cargo de la protección, porque la ley de erradicación de la violencia les ha dado un factor preponderante en la protección inmediata a las víctimas de violencia. Y obviamente Luzmila después, me permites decirle de su nombre, Luzmila después va a profundizar respecto a la importancia del Consejo Cantonal de Protección de Derechos, que unido al municipio y a las prefecturas están en la obligación de trabajar la política pública y coordinar con estos organismos de exigibilidad. Ahora bien, los organismos de exigibilidad lo que nos hacen es dar la atención cuando ya está un caso que requiere esa protección, que requiere ser atendido, que entra al sistema de justicia, se da la protección a la víctima, a sus familiares, e inclusive se puede trabajar con comunidad. Y del otro lado de este triángulo están los organismos de atención, públicos y privados de atención, que hacen que se pueda coordinar un efectivo sistema. Este sistema entonces se resume en esto, en elaboración de política pública con los municipios, los consejos de protección de derechos, la exigibilidad que viene cuando ya hay una violación de derechos entre las entidades que administran justicia, las juntas cantonales de protección de derechos, tenentes políticos, pero estos coordinan con estas entidades de acá, que son las públicas y privadas. ¿Para qué? Para que yo, y les voy a poner aquí un ejemplo, yo puedo sacar una maravillosa sentencia, pero voy a necesitar coordinar con el sistema, porque son las entidades de atención públicas y privadas las que me van a dar apoyo psicológico, educativo, de salud, trabajo con la comunidad, y solo así se puede mover este engranaje, o sea, podemos caminar. Mientras este sistema no funcione, estamos sacando sentencias bonitas, pero no estamos tocando a la gente. Y eso es lo que necesitamos. Obviamente, también todo lo que se trabaja desde el Consejo de Educación Superior van a ser políticas, ¿verdad? Desde las políticas públicas de educación. Y en ellas también nos mencionó Catalina el hecho de esta política de erradicación de la violencia de género. Pero necesitamos de este sistema para que pueda realmente una persona sentir que estamos
trabajando por ella, una mujer, una niña, un niño, un adolescente, decir que estamos dando una respuesta efectiva. Entonces, eso es lo clave, ¿no? Tener definida la política pública, pero tener un sistema que nos ayude al cumplimiento de esa política pública. Voy a hacer crítica también, porque obviamente tampoco es fácil trabajar un sistema con una reducción de presupuesto estatal por el tema de violencia de género. Se reduce en un 80%, entonces se ata de manos también a los gobiernos autónomos descentralizados, a los consejos, porque para todo este movimiento de sistema se necesita presupuesto. Ahora, teniendo entonces más o menos claro cómo es la política pública y cómo se trabaja, y sabiendo que es nada más que recoger los sentires de la gente y plasmarlos en planes, programas y proyectos que beneficien a la ciudadanía, cabe la pena, y obviamente voy a adentrarme en el campo educativo. Lamentablemente voy a tener que poner casos que han sucedido para entrar a hablar de lo que es la violencia en el sector educativo. Obviamente, y ustedes conocen, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sentenciado un caso en el que se ha responsabilizado al Ecuador por violencia sexual. En este caso, le llevó a una menor de edad a suicidarse. Y obviamente esta decisión no solamente nos debe movilizar, obviamente para tener la sensibilidad, pero saber que nuestro Estado jamás puede volver a cometer una situación como la que cometió. Yo voy a mencionar aquí, además es mi formación, ¿verdad?, el caso de Paola. Y concretamente aquí, cuando yo revisaba el caso de Paola de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ella, la madre de Paola, dice, Pepita Albarracín, dice, llevo 18 años luchando. Y voy a concentrarme en esto. El vicerrector de la Escuela Pública del Ecuador, a la que asistía Paola Guzmán Albarracín, tenía 65 años cuando la embarazó. Ella tenía 15 y pasó sufriendo abuso sexual. Cuando acudió al médico de la escuela, en lugar de darle apoyo, le habría ofrecido practicarle un aborto si tenía sexo con él. La adolescente se quitó la vida en diciembre del año 2002 y entonces salió a la luz una serie de encubrimientos y silencios en la institución que la habían llevado al límite de su salud física y mental. Se trata de un caso dolorosamente común. Sin embargo, y obviamente ahí nos toca a nosotros, el sistema judicial ecuatoriano no hizo justicia. Y ha sido gracias a un recurso de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que el Estado del Ecuador ha sido declarado responsable por no proteger derecho a la vida, a la integridad sexual, a la educación y a la no discriminación de Paola. El 15 de agosto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos reconoció que cuando el personal educativo aprovecha su posición de poder y confianza para engañar a las niñas y adolescentes, esto constituye violencia sexual. Añadió que a Paola también se le negó su derecho a una educación sexual y reproductiva, que le habría permitido comprender y denunciar la violencia que sufría. La Corte pidió al Estado que inicie acciones de reparación y de no repetición de manera inmediata. Según el CEPAM, esta sentencia es histórica porque establece por primera vez los estándares para proteger los derechos sexuales y reproductivos para prevenir la violencia de las niñas y los niños en los entornos educativos. Ahora bien, este caso es de Ecuador, pero esto se replica a nivel de Latinoamérica. Y aquí tenemos que tener claro la presencia de los estereotipos de género de nuestras construcciones sociales y culturales, que son las que tienen que cambiar. Y entonces aquí es cuando también le pongo mucha fe al sistema educativo, porque hablamos de este sistema que protege, pero necesitamos de políticas públicas que prevengan. Y las políticas públicas de prevención
tienen necesariamente que partir desde el sector educativo, desde la academia. Se refiere muchos casos de violencia entonces en las escuelas, en los centros educativos. Violencia física, sexual, psicológica, incluso patrimonial, que pueden sufrir o generar distintas personas que componen las comunidades educativas, así como otros factores que están presentes en los centros educativos. Los actos de violencia pueden entonces ocurrir y los tenemos claro, como ya hemos indicado, en el sector educativo, pero también, y aquí va el aporte más importante, es que también hay todo un reto del sector educativo para enfrentar el tema de la violencia. Las políticas públicas educativas tienen que ser claras y referir concretamente entonces cómo le hablamos a nuestros niños, a nuestras niñas, a nuestros adolescentes respecto a la violencia que estamos afrontando y a la violencia que se puede llegar a vivir y a dónde acudimos, qué hacemos. Este sector educativo tiene que, obviamente el factor de educarles, pero también dar confianza y espacios dignos y cálidos para que las víctimas puedan acudir, así como el sector educativo tiene esta relación de poder, porque siempre va a haber relaciones de poder, están presentes en todos los días de nuestra vida. El profesor o la profesora con los alumnos tiene una relación de poder, pero esa relación de poder tiene que ser utilizada en el buen sentido. Tiene que potenciar entonces el ejercicio ciudadano de los niños, de las niñas y de los adolescentes. Es muy importante hablar claro respecto a la educación sexual, hablar claro también de los estereotipos de género que están presentes en estas construcciones que parecerían sencillas, pero no son sencillas. Cuando las mujeres nos dicen desde chiquitas que tenemos que ser más dulces, más cálidas, más tiernas, que estamos hechas para el hogar, y a los hombres que somos los más fuertes, los que tenemos que producir, los que tenemos que estar en el espacio público. Esas son nada más que construcciones sociales que, como nos enseñaron y son construidas, pueden ser deconstruidas. Y aquí es cuando interviene el sector educativo. Y parecería que estas construcciones no causan daño. Sin embargo, les voy a poner ejemplos claros para que miren el daño que pueden causar. Por ejemplo, en un juicio de tenencia, muchos de los escritos de las defensas de los abogados y las abogadas que intervienen en ese proceso se refieren hacia una mujer como que es mala madre porque trabaja demasiadas horas. ¿Por qué? Porque supuestamente ella no puede trabajar porque tenía que estar para el espacio privado. Pero como se salió del rol, entonces eso es utilizado por algunos profesionales para decirnos, ella no cuida a sus hijos, su deber es cuidar a sus hijos. Su deber es estar en el hogar y no estar 12 o 10 horas trabajando. Parecería entonces que esta construcción social que no diría nada, es muy fuerte el momento que ya se hace presente en un caso judicial. Y estos estereotipos de género no son violentos solamente para las mujeres. Vamos a tener claro un tema. Cuando hablemos de género, no estamos hablando de beneficios a la mujer. El género, si fuéramos todos feministas y todos estaríamos formados en género, sabríamos que lo que buscamos es garantizar la igualdad y no discriminación entre hombres y mujeres. El género también, miren, yo tuve un caso muy fuerte cuando tuve la suerte de ejercer mi profesión, sí, y estuve cerca de las víctimas. Uno de los casos que tal vez ha sido de los que marcó mi vida fue cuando un chico de 17 años llegó a la corporación Mujer a Mujer donde yo trabajaba y me comentaba que llegó y me contó que su tío le violó. Su tío tenía 59 años y él venía de Machala, venía huyendo y llegó a la corporación porque le trajo una persona. Cuando él me contó, este chico, 17 años,
estaba muy golpeado. ¿Por qué? Porque era su tío con el que vivió y creció toda su vida. Esto pasó en Machala. Esa noche viajamos a Machala con mi compañera psicóloga, él y yo. Llegamos a poner la denuncia, esto por el año 1999, y el fiscal en Machala nos dijo, y tú, le dice, viéndole a él, así tan grandote te dejas violar. Imagínense, eso estaba recibiendo de parte de un operador de justicia. El estereotipo es tan fuerte que cuando hablamos de violación, por lo general imaginamos una mujer. En el caso del comentario de este operador de justicia, de fiscalía, significaba mucho más. El grandote es verle fornido, sí, pero su tío tenía con él un ejercicio de poder, porque fue la persona que le crió toda su vida y le violó cuando tenía 17 años. Y él tenía ese momento un shock que se llama desde los psicólogos estrés postraumático y no pudo siquiera defenderse. Y eso nos pasa a muchas mujeres, a muchos niños. Y encima de eso sentimos culpa. Entonces, el sector educativo frente a estos casos sería tan importante ese sostén para saber, por ejemplo, que si alguien me toca, yo no tengo que sentirme culpable, tengo que denunciarle, porque no soy responsable de una situación de violencia. Por eso le apunto tanto al sector educativo, ¿no? Por eso creo y estoy confiada que el sector educativo es el que puede dar grandes fortalezas a los niños, a las niñas, a los adolescentes, para saber que no soy el responsable de generar violencia. Muchos de los casos que pude atender y los que conozco hoy en el sistema de justicia, las víctimas se sienten culpables de lo que ha pasado y las sigue culpabilizando el Estado, la sociedad y la familia. Por eso la educación tiene un rol preponderante frente a la política de prevención. En mi provincia, en mi cantón, la violencia está presente. Los casos de femicidio aquí en el Azuay son fuertes, son atroces, son delitos realmente atroces. Y cuando escucho los casos que llegan al sistema de justicia y me paro frente a una audiencia, es muy difícil escuchar cuestiones como esta. Una pareja de jóvenes que tuvieron una relación, rompieron, regresan nuevamente a esta relación, se van juntos a un espacio por aquí en Cuenca, tienen relaciones sexuales en el vehículo, son dos jovencitos. Le suena a ella el teléfono, él se pone celoso porque no sabe quién le llama. Pregunta, ella le dice, es mi papá, él dice, era otro número, no era su papá. Le dejé ahí en ese espacio. Caminé 2 cuadras en el carro y me entró el diablo, dice este chico. Cuando regresé, tomé una piedra y la maté a piedrazos. La maté porque era mía. La maté porque la amaba. Estos son los casos de violencia extrema que se llaman femicidios y que parten también mucho desde que esta relación de poder me hace reaccionar de esta forma y pretendo que otra persona sea mía, matándola. Y eso nos está pasando a las mujeres. Yo suelo decir, yo no quiero salir a la calle y sentirme valiente. Yo quiero salir a la calle y sentirme segura. Y eso es lo que debemos hablar frontalmente desde el sector educativo. Yo no tengo por qué ser víctima
de una persona que quiere ser mi dueño, entonces las políticas públicas para los jóvenes tienen que ser esta. Señor, potenciar la autoestima de las niñas, de los niños, de los adolescentes. Apoyo también para saber afrontar las pérdidas, porque tal vez cuando se rompe una relación entre jóvenes es una pérdida, pero hay que saber y tener claro que esas pérdidas son parte de la vida y van a estar presentes siempre y que tengo que asumirlas porque tengo autoestima, porque puedo salir adelante. Creo que el sector educativo juega un papel tan importante entonces en este sentido. Y lo que les acabo de comentar en este tiempito, y la compañera me avisa el tiempo que me quede, son casos de la vida real. Y lo que pretendo es llegar a ustedes con esto. Nosotros tenemos instrumentos internacionales, constitución, leyes orgánicas. Está institucionalizada una forma de pensar en la ley. La ley está ahí. No necesitamos más leyes. Necesitamos un cambio en nuestro pensamiento, en nuestra forma de manejar las situaciones y despojarnos de estos estereotipos de género tan complicados y que muchas de las veces están presentes en las decisiones judiciales, están presentes en las decisiones administrativas dentro de las instancias educativas y de todas las instancias que satanizan y culpabilizan a la víctima. Hay cuestiones como las que les comparto y obviamente la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha hecho un gran llamado de atención. ¿Para qué? Para que despojemos de las decisiones judiciales los estereotipos de género. Estos que nos hacen responsables a las mujeres, y voy a poner un caso concreto, por ejemplo, en los casos de femicidio. Dicen, sí, pero es que la chica era así, o sea, la chica mismo fue al departamento, la chica mismo, como dice la sentencia del campo algodonero de las mujeres de Juárez, cuando las mujeres morían en Ciudad Juárez, y es la primera sentencia que habla de femicidio, y las autoridades judiciales de México decían las chicas eran voladas, ellas mismas se buscaban que les violen. Eso sigue pasando cuando satanizamos a una mujer de la forma como está vestida, a las horas que salía de esa casa, de cuando responsabilizamos de un femicidio, pero es que ella misma se ha ido al departamento de un hombre soltero. Ella no fue a buscar que le maten, señores. Nos están matando. Y eso, nuestro derecho es vivir una vida libre de violencia. Y esa es lo que debemos enseñar a las chicas, a los hombres, a las niñas, a los niños, a los adolescentes. No tengo derecho a violentarle a ninguna persona. No tengo derecho a ese ejercicio de poder, a esa violencia que puede causar, este momento, yo les digo, como con los casos como van, puede ser cometida por cualquiera, pero si tiene las herramientas necesarias y desde la educación se me ha potenciado como un ser humano que trabaja por la erradicación de la violencia de género, que reconoce que ha vivido violencia, porque todas hemos vivido violencia. Violencia política, violencia patrimonial, violencia de pareja, violencia entre nuestros semejantes, violencia en nuestros trabajos. Pero muchas veces no asumimos que la vivimos. Creo que es importante entonces asumir ello para poder cambiar el chip, para poder cambiar este chip de esta construcción social y cultural. Yo nada más, para finalizar, les voy a decir que creo mucho en el sistema de justicia, porque tenemos la posibilidad de esta tutela judicial efectiva, traducida en estos 3 momentos: en el acceso a la justicia, el debido proceso, una decisión motivada. Pero esto para los casos de exigibilidad, cuando nos toca ya denunciarlos. Pero también creo mucho en el sistema educativo y en esas políticas que nos van a apoyar y ayudar a ser mejores ciudadanos y ciudadanas.
Hablar de violencia de género es ponernos de verdad una lupa que identifique a los casos que estamos afrontando como son. No contarnos lo lindo que tenemos escrito, sino lo que está pasando con nuestro país. Prendamos la televisión, veamos las noticias y veamos lo que está pasando con nosotras, con las mujeres, con los niños, con las niñas, con los adolescentes. Cuando una mujer acude, por ejemplo, al sistema de justicia, y eso también habla la Corte Interamericana, involucra varias aristas. Si yo denuncio violencia, le tengo a la policía y necesito una policía capacitada para que me dé el apoyo adecuado y me dé la protección adecuada. Necesito fiscalía, defensores, necesito psicólogos, trabajadores sociales, médicos que hacen las pericias psicológicas, que estén realmente capacitados en torno a todo lo que es erradicación de violencia de género, estereotipos de género. Porque es la única forma que va a dar vuelta a esta ruedita del sistema de justicia. Entonces, en el sector educativo necesito lo mismo. Necesitamos a personas como Catalina que están empoderadas del tema de la erradicación de la violencia de género, pero necesitamos los profesores y las profesoras del último rincón, de la última parroquia, capacitadas en el mismo sentido. Necesitamos que estos profesores y profesoras puedan coordinar con los tenientes políticos y con las juntas cantonales de protección de derechos, porque no están solos, porque son parte del sistema. Necesitamos de muchas luzmilas en los consejos de protección de derechos, porque es la única forma que vamos a conseguir realmente políticas públicas que le lleguen a las mujeres, a las niñas, a los niños, a los adolescentes. Entonces, yo creo que ese es el reto y qué lindo este espacio. Yo más bien les agradezco mucho por poder compartir y para lo que sea siempre estaré para poner el granito de arena. Muchas gracias. Muchas gracias, estimada Sandra, por su brillante exposición y por las propuestas tan claras que nos motiva a pensar y a reflexionar desde el ámbito educativo. Finalmente, damos paso a la tercera intervención de esta jornada por parte de la licenciada Luzmila Nicolalde. Luzmila fue diputada del Guayas en el 2007 y viceprefecta del Guayas en el periodo 2009-2013. Actualmente es concejal del Distrito 2, electa por segunda ocasión. Milita con el Partido Social Cristiano y es presidenta del Consejo Cantonal de Protección Integral de Derechos de Guayaquil. Bienvenida, Luzmila. Adelante. Ahí estamos. Muchísimas gracias. Un placer para mí haber sido invitada. Agradezco de todo corazón a la Universidad Politécnica Salesiana por esta invitación. Yo quisiera en todo momento felicitar y qué gusto poder compartir con estas destacadas panelistas, brillantes mujeres que nos han hablado acerca de este tema que nos concierne y que nos preocupa a todos, la violencia de género. Mi abrazo fraterno para Sandra Cordero y para Catalina Vélez. Qué orgullo saber que hay mujeres militantes que están totalmente empoderadas de este tema. Bien, como tú lo mencionaste, Lorena, soy presidenta del Consejo de Protección de Derechos. Es mi segundo periodo como concejal y mi segundo periodo como representando a esta institución, en este caso, en esta administración de la alcaldesa Cintia Viteri, que me ha delegado para esta, para mí, hermosa delegación y hermoso cargo. Bueno, yo quiero hablarles acerca de lo que estamos haciendo aquí en Guayaquil. ¿Cómo funciona la política pública con respecto a este tema que hoy nos convoca? Cuando seas testigo de la violencia contra las mujeres, no te quedes de brazos cruzados. Actúa. Eso nos dijo Ban Ki-moon, ex secretario general de la ONU.
La realidad social, política y económica que vive la humanidad entera en nuestro país como parte de ello, nos ha enfrentado a enormes retos, retos a los que Guayaquil ha respondido con valentía y arrojo bajo el liderazgo de la alcaldesa de Guayaquil, Cintia Viteri. La emergencia mundial que vivimos ha puesto aún más en evidencia la necesidad, la exigencia de tomar medidas urgentes que beneficien a todas las personas, a todos los niveles y en todos los ámbitos. Pero también nosotros hemos debido tomar medidas para enfrentar otro inmenso reto. Y lo hacemos juntos, como todo lo que hace esta ciudad, junto a su pueblo. Nos reunimos para tocar otra puerta, esta vez la puerta del alma de todos los guayaquileños, haciendo votos para que este llamado toque también el alma de todos los ecuatorianos. Nos reunimos para ofrecer un producto que ha sido conseguido a través de un logro, de un trabajo serio, tesonero y cooperativo, una respuesta a la necesidad irrenunciable de combatir la violencia contra las mujeres y las niñas que se arraiga en nuestra ciudad y en nuestra sociedad. En nuestro país, evidentemente, y también en el mundo, como esa otra pandemia silenciosa que también nos está matando. Esa pandemia que se nos ha hecho más palpable, más dolorosa y más evidente durante estos tiempos convulsos que actualmente estremecen y sacuden nuestras almas y nos golpean, tratando de que nos rindamos y perdamos esperanzas. Desde principios del año 2019, el Consejo Cantonal de Protección de Derechos inició, junto a instituciones del Estado y también organizaciones de la sociedad civil, una serie de reuniones, talleres, congresos, conversaciones, mesas intersectoriales para poder lograr, o sea, a través de un proceso, llegar a un producto final que nosotros lo hemos presentado, lo presentamos el día 25 de noviembre, el día precisamente en que se conmemoró el día para mantener el compromiso de luchar contra la violencia hacia la mujer. Fue el Día Mundial de la Erradicación de la Violencia contra la Mujer. Y entonces Guayaquil respondió desde el Consejo Cantonal de Protección de Derechos presentando la Ruta Integral de Protección a la Mujer Víctima de Violencia. La ruta es un reto de proporciones inimaginables para la protección de los derechos de los más vulnerables. Este reto no debe ser respondido no solo por nuestra ciudad, sino por todo el mundo, teniendo presente que las secuelas sociales y económicas de esta pandemia silenciosa se han unido para sumir a las mujeres y las niñas en un mayor peligro para su seguridad y para su vida. Esta ruta que se construyó aquí en Guayaquil permitirá que la ciudadanía, pero principalmente las mujeres, sepan qué hacer y dónde acudir en caso de maltrato, de violencia, de vulneración de derechos. Esta ruta se construyó gracias al apoyo coyuntural de la Dirección de la Mujer del municipio de Guayaquil, que fue creada mediante ordenanza hace un año, y también el apoyo de una organización no gubernamental como es Misión Alianza Novela. No sé, Lorena, si podamos ver un video, el primero, donde hablamos acerca de los niveles de violencia y los porcentajes que tenemos aquí. Si tú lo puedes Claro presentar. que sí. Muchas gracias. Claro que sí. Pido el apoyo de María José, por favor, para proyectar el video. La ciudad se despierta.
y empieza su ritmo acelerado. Tantas actividades por realizar no nos permiten observar lo que sucede en nuestro alrededor. Por eso te pido que te detengas un segundo y prestes atención. En Ecuador, 60 de cada 100 mujeres han sufrido violencia. De las denuncias recibidas en el año 2019 por la Junta Cantonal de Protección Integral de Derechos de Guayaquil, el 26.37% correspondieron a niñas de 0 a 11 años, mientras que el 17.39% a adolescentes de 12 a 17 años. Las mujeres jóvenes de 18 a 29 años representan el 36.83% de las denuncias por violencia de género. El 55.56% correspondieron a mujeres adultas de 30 a 64 años y el 3.17% fueron agresiones en contra de mujeres adultas mayores. Pero estas cifras deben y tienen que cambiar. Guayaquil trabaja constantemente para que las mujeres se sientan protegidas en todos los espacios de la ciudad, para que vivan y se desarrollen en ambientes amigables y seguros, libres de violencia. A través de políticas públicas integrales, buscamos proteger a las mujeres en todo su ciclo de vida, a las niñas, a las adolescentes, a las jóvenes, a las adultas y a las adultas mayores, sin hacer distinción por motivos de raza, sexo, idioma o religión. La violencia contra las mujeres no es normal, no es tolerable. Garantizar sus derechos es responsabilidad de todos. Por tu abuela, por tu mamá, por tu hermana, por tu prima, por tu esposa y por tus hijas. Te invitamos a que juntos seamos parte de este cambio, de este camino hacia la protección de las mujeres. Todos hagamos de Guayaquil una ciudad de derechos. Muchas gracias, Lorena. Muchísimas gracias. Estimada Luzmila, ha pedido de algunos asistentes, no sé si es que es posible subir un poquito el volumen de su... Sí, espera. ¿Podemos subir el volumen? Espérame que yo no sé manejar esto. Te lo pido, por favor, un ratito. Gracias. Encantada, encantada, mi amor. Está todo el volumen allí. A ver, ¿y allí? ¿Será allí mejor? No lo sé. Sí, mejoró. Sí, Perdone, mejoró. Ya, perdone. Soy maleta para manejar estos asuntos. Bueno, mira, gracias. Ese video es importante para que ustedes sepan cuál es la situación de aquí de Guayaquil. La obra y el compromiso del municipio de Guayaquil, del Consejo Cantonal de Protección de Derechos, ha estado dedicada a luchar para transformar a Guayaquil en una ciudad de derechos, en una ciudad libre de violencia, en una ciudad donde mujeres, hombres, niños y niñas puedan vivir, caminar, realizarse como seres humanos integrales, puedan conocer que su seguridad está garantizada. Hemos trabajado duramente para poner fin a la pandemia del COVID aquí en Guayaquil y, si se quiere, aún más duramente para poner fin a la pandemia oculta, silenciosa, insidiosa de la violencia contra la mujer. Las medidas que se proponen deben también, al construir esta ruta, deben también ir más allá. No solo deben centrarse en intervenir una vez que se produce la violencia contra la mujer, sino que en primer lugar debe tratar de prevenirla. Qué importante que es la prevención, entre otras cosas, haciendo frente a las normas sociales y los desequilibrios de poder y los sistemas policiales y judiciales que deben exigir más responsabilidades a los autores de estos hechos y poner fin a la impunidad. Yo te pido, por favor, en esta partecita, que podamos presentar el segundo video, que es exactamente la ruta que se construyó aquí en Guayaquil, por favor. Ok. María José, por favor. Gracias. Cualquier mujer
en toda su etapa de la vida, niña, adolescente, joven, adulta o adulta mayor, que sea víctima de violencia, tiene derecho a recibir protección por los diferentes organismos del sistema de protección de derechos. Es responsabilidad de todos actuar inmediatamente. ¿Qué es la violencia contra la mujer? Cualquier acción o conducta basada en su género que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado. Los tipos de violencia son física, psicológica, sexual, económica y patrimonial, gineco-obstétrica. Si eres víctima de violencia o te encuentras en situación de riesgo, tienes derecho a recibir orientación e información sobre tus derechos y cuáles son los servicios y entidades encargadas de protegerte. Recibir atención en salud física, psicológica, emocional, sexual y reproductiva. Acceder a medidas de protección para proteger tu vida y la de tus hijos. ¿Cuáles son las instituciones que protegen a las mujeres víctimas de violencia? Unidades de violencia contra la mujer y el núcleo familiar, es decir, los jueces. Fiscalía. Junta Cantonal de Protección de Derechos de Guayaquil. Si eres víctima o conoces algún caso de violencia hacia las mujeres, debes llamar al ECU 911 o acudir a la unidad de policía comunitaria más cercana. También puedes acudir directamente a las siguientes dependencias. Fiscalía. En caso de que sea un delito, es decir, que como consecuencia de los golpes y daños te han dejado lesiones graves o han ejercido violencia psicológica. Unidades de violencia contra la mujer y el núcleo familiar, o la Junta Cantonal de Protección Integral de Derechos de Guayaquil. En el caso de que sea una contravención, es decir, que temes por tu integridad, ambos organismos tienen la obligación legal de emitir medidas de protección inmediatas. Para asesoría y acompañamiento, puedes comunicarte con Amiga, ya no estás sola, al 1-800-112-112 o a las organizaciones de la sociedad civil que trabajan en la protección de las mujeres. El Consejo Cantonal de Protección Integral de Derechos de Guayaquil ha elaborado esta ruta en el marco de sus competencias para proteger a las mujeres guayaquileñas. Recuerda que las mujeres tienen derecho a una vida libre de violencia. Seamos parte de su protección y juntos construyamos un Guayaquil, ciudad de derechos. Muchas gracias. Muchas gracias, Lorena, por la presentación del segundo video, lo aprecio. Bien, ustedes habrán podido observar que allí se menciona también a este programa de acción que es Amiga, ya no estás sola. Este programa fue creado en el año 2017 y fue de la mano de la ordenanza. Se creó primero la ordenanza de erradicación de la violencia contra las mujeres aquí en el municipio de Guayaquil. Y entonces también este programa de acción Amiga, ya no está sola está funcionando desde el año 2017. Mira, nos sostiene aún más el tema de haber creado esta ordenanza, y es así como hemos desarrollado otros temas como la ruta. ¿Qué vamos a hacer para el año 2021? Planes, proyectos y en todo momento acciones. Dos importantes pasos vamos a dar. Ya para enero del 2021 nosotros tendremos conformado el Consejo Consultivo de las Mujeres. Ya es una de las atribuciones del Consejo Cantonal de Protección de Derechos, conformar consejos consultivos, que son instancias de participación importantísima de los ciudadanos, en este caso de las mujeres, donde podremos analizar las políticas públicas que se están aplicando a favor de ellas. Y luego tendremos, inmediatamente comenzaremos ya a trabajar en esta palabra que es vital e importante: prevención, campañas de prevención, para en todo momento reducir, la intención es reducir los niveles de violencia de género que existen aquí en Guayaquil. Eso es lo que estamos realizando.
fue así como el 25 de noviembre, nosotros una vez más llamamos desde un Guayaquil que lucha por sí mismo y por la patria a redoblar combativamente nuestros esfuerzos por erradicar para siempre la violencia contra la mujer. Y lo vamos a hacer cada día. Ni golpes que duelan, ni palabras que hieran. Esa debe ser la consigna para poder nosotros juntos trabajar. Me encantaría en algún momento que también participen Sandra y Catalina de los congresos que realizamos aquí. Nosotros debemos estar unidas. Si toda acción que se realice a favor de las mujeres, en contra de la violencia de género, será positivo. Tenemos que unir esfuerzos para lograr un mundo en el que seamos socialmente iguales, humanamente diferentes y totalmente libres de violencia. Muchísimas gracias por esta oportunidad de conversar con un público tan hermoso, y no puedo apartar mis sentimientos de lo que estoy diciendo. Quiero mucho a la ciudad de Cuenca, tengo familia allá, entonces imagínate, cuando me propusieron participar en este conversatorio, dije, pero cómo no, con cariño. Muchas gracias por esta oportunidad. Gracias a usted, estimada Luzmila, por su brillante exposición. Gracias a nuestras tres panelistas, excelentes sus participaciones y información bastante clara, propuestas muy centradas en relación a lo que nosotros queremos y hemos estado enfocando desde la universidad. Me voy a permitir leer las preguntas que tenemos para nuestras panelistas. En honor al tiempo, les voy a pedir de favor que las respuestas que podamos dar ante las preguntas sean concretas, por favor. Muchas gracias por su presentación, doctora Catalina Vélez. Felicitamos la iniciativa del protocolo y del curso de prevención de violencia de género que se ha desarrollado desde las entidades estatales. Muchas de nuestras universidades cuentan con los protocolos fruto del proceso iniciado. Sin embargo, aún existen varios obstáculos para su aplicación. ¿Cuál considera usted es el principal obstáculo? ¿Cómo considera usted que las universidades podemos actuar para enfrentar ese obstáculo? Doctora Catalina, por favor. Gracias. Antes de tratar de dar respuesta a esta pregunta, quiero felicitar a mis dos colegas panelistas. Es muy grato compartir con ustedes, con mujeres tan comprometidas, tan valientes, tan valiosas, un espacio como estos. Felicitar a la Universidad Salesiana, porque estos espacios son semilleros, donde no solamente surgen propuestas, sino también se pueden además construir alianzas y fortalecer los compromisos por los que se han optado como causas de vida. El protocolo para la prevención de la violencia y la erradicación de la violencia contra la mujer es un instrumento obligatorio, de tal forma que todas las instituciones de educación superior, y en este caso universidades y escuelas politécnicas, tanto públicas como particulares, deben aplicarlo. ¿Por qué no se aplica? Posiblemente no, o sea, no partamos de la sospecha, que posibilitemos el beneficio de la duda, muchas veces por desconocimiento. Y en esto es muy importante tener en cuenta que, ya que el protocolo es mandatorio y es de cumplimiento obligatorio, son las instancias correspondientes las que deben buscar mecanismos para que se cumplan. Es de responsabilidad de las autoridades ejecutivas, es decir, rector, vicerrectores del órgano colegiado académico superior, y lo que se establece es que las unidades de bienestar estudiantil sean las instancias que velen por su correcto cumplimiento. Ahora hay que reconocer algo. Las tres panelistas
hemos coincidido en algo que hoy nos convoca, y es que la violencia contra la mujer y la violencia por razones de género es una práctica que está casi, no solo naturalizada, sino inscrita en la cultura sociopolítica del país. Erradicar esta práctica, no solamente a nivel de discursos, sino sobre todo de concepciones y actitudes, comportamientos, muy difícil. Este hecho de que en no todas las universidades se apliquen los protocolos puede ser un excelente ejemplo también, que permite evidenciar cómo en la sociedad hay, y hemos de reconocerlo con franqueza, una resistencia hacia la erradicación de la violencia contra las mujeres. No quisiera aventurarme a hacer una generalización, pero nuestra sociedad fundamenta muchas de sus prácticas, de sus códigos de convivencia sobre la violencia o sobre distintas formas de maltrato. En este caso nos referimos a la violencia contra las mujeres, mujeres niñas, mujeres adolescentes, mujeres jóvenes, mujeres adultas mayores. Esta es una práctica enraizada desde hace mucho tiempo. Por eso es tan difícil cambiarlo. Por eso es tan importante asumir este reto. Y el que no todas las instituciones de educación superior se comprometan en ello, desafortunadamente hemos de reconocer, puede ser también, como decía, manifestación de desconocimiento, pero puede ser también un indicador de esta resistencia hacia cambiar concepciones y patrones de conducta, tanto individuales como institucionales, que erradiquen la violencia. Muchas gracias, estimada Catalina. Para la doctora Sandra Cordero, quienes hemos acompañado los procesos legales asociados al acoso sexual y discriminación en el ámbito educativo, nos hemos encontrado con un sistema de justicia profundamente patriarcal, revictimizante, que culpabiliza a las mujeres y pone en duda su testimonio. Además, es un sistema lento y engorroso, y hay que decirlo, aunque no sea una generalización, con prácticas de corrupción. Adicionalmente, las sentencias tienen porcentajes bajos en relación con las denuncias. En este escenario, las políticas apuntan a que la denuncia es el camino para resolver la violencia de género, y las entidades de educación dejan en manos de las víctimas la decisión de la denuncia. Sin embargo, las personas desisten de este proceso porque implica enfrentarse a esa justicia que hemos descrito. De este modo, quienes acompañamos estos procesos nos encontramos frente a una encrucijada. ¿Cómo podemos revertir este asunto? Bueno, sí, acabo de escuchar la pregunta. Sí, bueno, eran las situaciones que yo también vivía cuando ejercía la profesión y sentía esta rabia de llego al sistema de justicia, el cuerpo de la mujer que ha sido violada es su prueba, porque una violación, por ejemplo, no tiene testigos, sino serían cómplices. Y muchas de las veces contábamos que las mujeres tenían que dar un testimonio al menos por 7 veces. Llegar a la fiscalía, al perito psicólogo, al médico, al trabajador social, luego de eso quizá otro testimonio más para que se amplíe en fiscalía, enfrentarse luego a un proceso judicial ante jueces, ante un juez penal, después enfrentarse nuevamente ante 3 jueces que son los que sentencian, luego ir a la apelación, inclusive llegar a la casación. Y sí, es complicado, pero lamentablemente esos son los pasos que se tiene que seguir, porque eso está en las leyes y obviamente esas tenemos que respetarlas. Ahora bien, aquí creo que es muy importante este momento que con la reforma del COIP del 2014, el artículo 78 pone en la víctima un rol preponderante, es un actor más dentro del proceso. Pero ese actor, para sostener un proceso, necesita un acompañamiento psicológico, no hay otra oportunidad. Y para esto,
es muy importante coordinar con las entidades de atención. Yo le apunto mucho a las juntas cantonales de protección de derechos, que espero que empiecen a funcionar de manera más fluida y con personal capacitado, porque van a ser un organismo de acompañamiento. Voy a hacer una crítica muy fuerte. No me gustan los equipos técnicos de las unidades judiciales. ¿Por qué? Porque hacen el primer contacto, pero como son tan poquito el personal, no pueden hacer seguimiento. Yo prefiero que la víctima esté acompañada todo el proceso con un psicólogo o una psicóloga de una entidad de atención que le va a acompañar todo el proceso. Eso le va a sostener a ella para afrontar lo que le corresponde, porque no es un camino fácil. Y eso, lamentablemente, como les indico, mientras no haya una reforma legal, ese es el proceso y eso es lo que tenemos que acatar. Entonces, para mí lo que hay que buscar es soportar con una psicóloga, una trabajadora social, este peregrinar que sí va a ser complejo. Escucho ahí un tema de que el sector educativo solo pone a las víctimas. Estaría cayendo en un gravísimo delito, porque cuando conoce el sector educativo una situación de un delito, lo que le corresponde es poner en conocimiento máximo en 72 horas de la autoridad competente, esto es la Fiscalía, para que investigue el delito. Porque si no, podría ser acusada esa entidad educativa de violencia institucional. Y esa violencia institucional, si bien recae contra la entidad, luego esa entidad va a tener que obviamente decirnos qué persona de esa institución educativa fue la que no denunció. Y eso involucra un proceso penal contra esa persona. Entonces, hay que tener claro que la institución educativa manejará el caso administrativamente para las sanciones administrativas, pero que desde el acuerdo 3393 del sistema educativo que se dio en el año 2001, hasta ahora hay muchos avances y tienen claro que la denuncia tienen que manejarla administrativamente, pero poner inmediatamente en conocimiento de la Fiscalía y no dejar sola a la víctima. Tienen que darle el soporte de su casa, que es el centro educativo, que está para proteger a las víctimas, no a los agresores, sea quien fuere el agresor. Y eso también es clarísimo. Y compañera, si es que usted ve que existe efectivamente en el caso X una actuación que sea negligente, sea del fiscal, de la Defensoría Pública, de los jueces, usted tiene que denunciarlos, porque si no, estamos siendo parte de un sistema que va a seguir manteniendo a una persona que no tiene que estar. Puede acompañarse de la misma Junta Cantonal de Protección de Derechos o puede pedir apoyo de una entidad que nos hemos olvidado muchas veces, pero que es importante, que es la Defensoría del Pueblo, que es la que tiene que dar vigilancia y acompañamiento a los procesos y a los procesos judiciales. Y en este punto yo quisiera también pedir el tema cuando yo acompaño a una víctima y esa víctima me dice, ya no quiero seguir en la denuncia, yo tengo que darle soporte y no volverle a victimizar. Tengo que entender que muchas veces una persona que afronta un proceso judicial también se enfrenta a un ciclo de violencia que es un ciclo psicológico que vivimos las personas, que vivimos las mujeres, y que se resume en esto, ¿no? En un enamoramiento, una explosión por un acto de violencia, nuevamente el arrepentimiento, el perdón, y en ese ciclo muchas mujeres pueden pasar muchos años de su vida, inclusive perder su vida. Cuando miremos esto, tenemos que a esa mujer darle un sostén psicológico, que eso es lo que necesita para afrontar una denuncia y un proceso, porque es muy fácil decirle, oiga Lore, es que usted tiene que denunciar, y denúnciele a su marido porque le golpeó. Pero
de pronto la Lore no tiene trabajo y va a vivir violencia patrimonial y se va a enfrentar a su mismo alrededor, a su familia más cercana, que es su familia política. ¿Cómo es posible que le denuncie a mi hijo, que es el padre de sus hijos? A los hijos que dicen, ¿cómo es posible que le denuncies a mi papá si mi papá va a ir preso? ¿Cómo es posible? Y así, y a los propios padres muchas veces que les dicen, tú tienes que llevar la cruz del matrimonio. ¿Para qué te casaste? Y tienes que sacar adelante tu hogar y por tus hijos no tienes que hacer esto. Imagínense lo que vive una mujer que a la vez que está viviendo violencia, está rodeada de otras formas periféricas de violencia. Entonces es muy fácil de pronto decir, es que ya no quieren seguir, es culpa de ellas mismas. No es así, estamos inmersas dentro de un círculo de violencia que tiene que ser acompañado por psicólogas especializadas, por psicólogos especializados. El Ministerio de Salud tiene un lindo grupo de psicólogos y psicólogas en los centros de salud. Potenciar eso como no sé, como centros de salud itinerantes serían muy interesantes. Eso le puedo decir, compañera. Muchas gracias. Muchas gracias, Sandra. Me voy a permitir leer una pregunta que me parece que está muy relacionada a lo que usted acaba de mencionar y quizás si es que usted quiere complementar algo a lo que muy bien nos ha explicado. Luego de eso pasaré a una pregunta para Luzmila. Dice, buenos días, ¿cómo actúa el sistema de justicia con las personas, jueces, abogados, médicos, gente que está dentro del proceso de denuncias que revictimizan? No sé si quiere complementar algo más. Solo complementar en lo siguiente, lo que les decía. Si yo soy maltratada por un juez, fiscal, defensor, tengo posibilidad de que una instancia también investigue a las actuaciones judiciales. Pero tengo que, lamentablemente, hay un desgaste, sí, pero hay que denunciar, porque si no estamos siendo parte de dejar ahí personas que no tienen que estar. Yo muchas de las veces miro tanta gente que en este momento no tiene trabajo y tiene una formación impresionante. Y otras personas que estamos privilegiadas, y cuando hay privilegio hay discriminación, y no sabemos que tenemos que atender a la gente. Siempre les digo a los chicos que trabajan conmigo, cuando las personas vienen al sistema de justicia, no vienen felices, vienen con un problema. Si usted tiene un problema, yo le entiendo, pero aquí tiene que saber que esa persona que llega con muchos más problemas que usted y que tiene que darle una atención con calidad y con calidez. Entonces, si eso pasa, hay instancias que obviamente el mismo Consejo de la Judicatura que hace las investigaciones respecto a los actores que estamos dentro del sistema de justicia. Gracias, estimada Sandra. Voy a plantear una pregunta para Luzmila. Usted plantea el tema de ser testigos como un punto clave. Creería que aquí hay una línea de reflexión para la política pública. Es decir, dejar de poner la responsabilidad de resolver este asunto solo en las víctimas a través de las denuncias. Hay que cambiar la estrategia de las políticas, pues los datos del INEC evidencian un incremento en la violencia, lo que apunta a que lo realizado no ha permitido que se revierta este orden. ¿Qué estrategias considera usted que podemos realizar asociadas a esta cuestión de dotar de responsabilidad a las personas que son testigos? Ahí está. ¿Alguien me escucha? Ya, listo. Bien. Yo no he tocado ese tema, no hablé acerca de testigos. Yo hablé acerca de la ruta, hablé acerca de que aquí en Guayaquil tenemos ya esta defensa, podríamos decir, con respecto a las mujeres. Mira, tiene que haber la participación y tiene que haber la corresponsabilidad de todas las instituciones que están y que pertenecen al sistema cantonal de protección de derechos. El día que presentamos la ruta, que fue el día 25 de noviembre, también hubo una firma de acta de compromiso de todas las instituciones que nos ayudaron
esa ruta. Es decir, que todos se hacían responsables por hacer respetar y proceder con los debidos protocolos, porque cada institución tiene un protocolo, pero muchas veces no lo cumplen, o muchas veces, como estaba mencionando Sandra, se revictimiza a las personas. Yo sé que es lo que la ley indica, que cada uno debe tener una versión del caso, pero también tiene que haber la voluntad política de ayudar a esa persona, saber que cada denunciante ya viene con una carga emocional fortísima y ayudar a que ella continúe con una denuncia, ayudar a que ella se restablezca. Nosotros aquí en la Junta Cantonal de Protección de Derechos, que funciona con el Consejo Cantonal de Protección de Derechos, así lo establece la ordenanza de creación de esta institución. Mira, tenemos la primera acogida que está comenzando, recientemente lo tenemos, es decir, que la primera persona a quien ve una denunciante es a la psicóloga. Una vez que la psicóloga determina, escucha qué ha pasado, va con este informe a los miembros de la Junta Cantonal para que ellos dicten las medidas de protección. No es sencillo. Después de estas medidas de protección que van a los jueces, que las ratifican, hay un seguimiento del caso a través de una trabajadora social. Como Sandra lo mencionó, no podemos dejar en total indefensión o en soledad a la víctima. Sí, hay muchísimas personas o mujeres que se arrepienten de colocar una denuncia, o una vez que ya tienen las medidas de protección en sus manos, dicen, no, pobrecito, yo no le voy a hacer eso. Es mejor que, quizás fue un mal momento, quizás ya mañana ya no esté borracho y no sea tan agresivo. Entonces, mira, la trabajadora social aquí hace seguimiento de los casos y es la que nos indica si las medidas de protección que se dictaron aquí se están cumpliendo. Nosotros además tenemos otro servicio. Si la psicóloga aquí, en la primera acogida, cuando se atiende a la persona que denuncia, si la psicóloga menciona que la señora necesita terapia psicológica, hace aproximadamente 4 meses en el Hospital Bicentenario se creó la unidad de salud emocional que atiende de forma completamente gratuita con terapias psicológicas a las mujeres que han sido violentadas. Y ahora ya vamos a tener también, la semana anterior se inauguró un centro de habilidades, de desarrollo de habilidades, que es exclusivamente para las personas con discapacidad, donde también se va a atender de forma psicológica a niños, a niñas y niños que han sido violentados, que han sido maltratados. Entonces, pienso que tiene que haber una atención integral o una asistencia integral, que allí tiene mucho que ver la participación o el correcto procedimiento de las juntas cantonales de protección de derechos para las mujeres. En todo caso, tenemos que llegar finalmente a la restitución de todos los derechos que se violentan cuando se vulneran los mismos en el caso de violencia de género hacia una mujer. Muchas gracias. Queridas panelistas, estimados participantes que se han vinculado a este webinar, en honor al tiempo debemos hacer el cierre del evento, no sin antes invitarles a ustedes a participar de nuestra tercera conferencia, a desarrollarse el 15 de enero a partir de las 10 de la mañana, bajo la denominación Diálogos UPS por una cultura de paz y la buena convivencia, compartiendo experiencias entre universidades frente a la violencia de género. Así también, invitarles a formar parte de la segunda etapa de este proyecto,
que se trata del curso de Derechos de las Mujeres a una vida libre de violencia, mismo que iniciará su proceso de inscripción el día de mañana, 9 de diciembre, hasta el día 8 de enero. Y el curso iniciará el 13 de enero de 2021. Les pedimos estar atentos a las redes sociales de la Universidad Politécnica Salesiana y Ecosistema de Investigación de la UPS. A nombre de la Universidad Politécnica Salesiana quiero extender mi agradecimiento a Luzmila, Sandra y Catalina por haber participado con nosotros. Así, han sido 2 horas muy ricas. En realidad hemos podido escuchar sus ponencias, sus propuestas, sus posturas, y eso alimenta sin lugar a duda este proyecto que está llevando la universidad y que pretende desde la academia generar propuestas válidas que aporten a la sociedad en general. Muchísimas gracias a las 3 por su participación. Para finalizar, les dejamos a los queridos participantes con un video. Muchas gracias. Un buen día. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Gracias. Queremos que tu experiencia en la Universidad Politécnica Salesiana esté libre de violencia de género o discriminación. Que las relaciones en la comunidad universitaria entre estudiantes, docentes, personal administrativo y de servicio sean amables y respetuosas. Muchos de nosotros hemos sufrido violencia, discriminación y acoso dentro o fuera de la universidad. Nuestra comunidad universitaria cuenta con la Oficina de Bienestar Estudiantil, la cual es la encargada de brindarte la guía y el apoyo necesario en caso de que seas víctima de alguna de estas situaciones. Además, la Federación de Estudiantes está presta para acompañarte y escucharte en todo momento. Es importante que sepas que el personal de la UPS se basa en principios de confidencialidad, imparcialidad, profesionalismo y respuesta efectiva. Nos comprometemos a construir un ambiente universitario de paz. Que nuestra universidad marque la diferencia. De la vida, ni